Esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores, Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Joel Virgen, él es analista económico. Muchas gracias, Joel, por estar con nosotros en este episodio de Análisis Viva. Al contrario, Salvador, siempre un gusto estar aquí con ustedes. Si te parece bien, comencemos con algunas cifras relacionadas con el 2021. Con las cifras de crecimiento económico para el 2020 que hemos retomado en otros episodios y pues tenemos una idea preliminar de cuánto se creció el año pasado. ¿Qué nos puede decir esto acerca del 2021, Joel? Sí, definitivamente es súper relevante. Ya a estas alturas sabemos, es historia el tema de que la economía creció en el último trimestre del año pasado 3.1% a nivel trimestral, anual menos 4.6% y todo el año de manera preliminar hubo una contracción del 8.5%. Sin embargo, yo creo que es importante también subrayar que de estas mismas cifras podemos sacar al menos otros 6 números que son muy relevantes para el 2021 y los años que siguen. Déjame enunciártelas muy rápidamente. 3.2 será el carry o acarreo estadístico favorable para el 2021, es decir, considerando el nivel de actividad económica del año pasado que fue históricamente bajo y viendo y teniendo en cuenta cómo se calcula la tasa anual de crecimiento del 2021, tendremos al menos, digamos que nos va a regalar este acarreo estadístico al menos 3 puntos porcentuales de crecimiento para el 2021, que de alguna forma, entre comillas, está asegurado. 2, entre 6 y 5% sería el crecimiento en el 2021 si suponemos una recuperación muy al ritmo de lo que observamos en el periodo post-crisis del 1995 o post-recesión del 2009. Sin embargo, si supusiéramos que la economía se va a recuperar a un ritmo similar al que observamos en el 2018, justo antes de los choques económicos consecutivos que vivimos en 2019 y 2020, estaríamos hablando de un 4% este año. Otra ancla importante analítica es el 4.2, que es justo lo que necesitaríamos crecer adicionalmente para ubicarnos justo donde estábamos antes de la pandemia. El quinto número importante, si lo que quisiéramos es alcanzar el nivel al que estábamos a principios del 2019, ¿por qué es relevante? Porque recordemos, la contracción económica no inició en el 2020. Obviamente estamos hablando del COVID y del choque económico, pero desde 2019 estuvimos en una recesión técnica. Es decir, para recuperar ese camino desandado los últimos 2 años necesitaríamos crecer alrededor de un 6.2%. Y un último número interesante, ¿cuánto tiempo nos tomará converger no al previo a estos choques, al 2019 y al 2020, sino converger al sendero de crecimiento potencial, esa línea de crecimiento alrededor de la cual nuestra economía se desempeña en el mediano plazo? Bueno, pues en general nos tomaría de aquí al 2026 si supusiéramos un ritmo de crecimiento como el que traíamos antes de estos choques, 2018. 2022, si supusiéramos un ritmo acelerado de recuperación como el de posterior a 1995, crisis del tequila, o 2023, si suponemos un ritmo más pausado como el que observamos en el 2009. En lo personal, creo que será más bien una recuperación alrededor entre el 2023 y el 2024, lo que esperamos. Y creo que esas son 6 cifras también a tomar en cuenta. Ahora, de estas cifras que nos comentas y justo con la comparación de años anteriores o de crisis anteriores, ¿qué tanto se está trabajando en ello? ¿Qué tanto ves que los diferentes agentes económicos están poniéndose las pilas como en otras crisis anteriores? Por ejemplo, me viene a la mente el tema de apoyos a las empresas quizás o inversiones fuertes que pudieran hacer cada una de ellas en términos de infraestructura para generar los empleos necesarios para que estos números se logren. ¿Cómo ves esa actuación, Joel? Desafortunadamente, en ese sentido, yo vería que es muy limitado lo que podemos esperar de las políticas contracíclicas que se han aplicado en México, dado que por el lado fiscal prácticamente ha sido nula. El 0.6% de apoyo fiscal que por ahí anda, básicamente fue un reordenamiento del gasto que ya se mantenía o se programaba para el año y no un gasto adicional o contracíclico. Yo creo que ese es el punto más débil del accionar político. ¿En qué estamos confiando? En que sea el lado de la política monetaria con su relajamiento el que se impulse la economía a nivel local
Y a nivel externo, la mayor esperanza creo que de México es la efectividad de los esfuerzos contracíclicos que se están llevando a cabo en el mundo a nivel general y en Estados Unidos a nivel particular. En la medida en que se apoya al consumidor estadounidense y a la industria estadounidense y logren retomar y rescatar su capacidad de crecimiento, en esa medida nos puede beneficiar de manera directa e indirecta. Y un tercer elemento definitivamente que también es local es qué tanto va a impactar, como diríamos los economistas, a los espíritus animales el proceso de vacunación. En la medida en que esto sea percibido de manera positiva y que le siga una apertura gradual en un ambiente relativamente más seguro conforme avance el año, puede llenar de mayor confianza al consumidor e impulsar así algunos rubros de nuestra economía. Pero en definitiva creo que el principal motor de recuperación va a venir de fuera. Estaríamos hablando de una alineación de factores que se ve difícil de generar, ¿no? Digamos que a nivel local, ahí la parte compensatoria, la parte de esfuerzo de política fiscal, ahí es donde está el área de oportunidad definitivamente. Ya. Oye, Joel, hablando un poco de lo que viene la próxima semana, vamos a contar ya con la publicación de algunas de las cifras que comienzan a ser relevantes y que a las que les hemos dado seguimiento en este podcast. Específicamente, la próxima semana viene confianza del consumidor y números de inflación para el mes de enero. ¿Cuál crees que sea la expectativa y sobre todo la relevancia que tiene para este año? Fíjate que sí, va a ser una semana de relativa abundancia de factores, de indicadores en general, pero de enero solamente va a haber unos pocos que justamente tú acabas de mencionar lo más importante, es la confianza del consumidor y la inflación. En el tema de la confianza del consumidor, fíjate que yo no le doy tanta relevancia en el sentido de que en México ese indicador se relaciona muy poco con la trayectoria o el comportamiento del consumo, tanto presente como futuro. Es decir, su relevancia para pronosticar qué le va a pasar, por ejemplo, a la demanda agregada vía el consumo es muy limitada. En ese sentido, sí, yo creo que espero una recuperación en ese indicador, pero definitivamente no lo extrapolaría al futuro del consumo. Ahí soy mucho más escéptico. Yeah. Sin embargo, tienes razón a subrayar que creo que la clave de la siguiente semana va a ser la cifra de inflación para la segunda mitad de enero, que nos va a permitir tener la fotografía de enero completa. Y ahí déjame decirte 3 puntos muy rápidos. 1. Lo que se espera es que la inflación general repunte hacia el 3,5% desde el 3,15 al que cerró el año pasado. Y la subyacente, aquella que agrupa los precios de bienes y servicios más estables, que se permanezca en alrededor de 3,8%. ¿Qué es lo relevante aquí? Creo que uno, que a pesar de que va a repuntar la general, no lo va a hacer la subyacente y ambas se siguen ubicando dentro del sendero o del rango de confort de Banco de México entre 2 y 4%. 2, advertir que, dada la base de comparación anual, es de esperarse que la tasa anual de inflación se empiece a elevar de aquí a la primavera como producto de una comparación anual con una baja base de comparación. Va a ser esperable. Claro. Y 3, la clave aquí va a ser que es esperable, es identificable y sucede en un punto donde las expectativas de inflación, tanto a 12 como a 24 meses, siguen ancladas por debajo del 4%, incluido Banjico, que todavía sigue manteniendo una expectativa de inflación que converge al 3% desde finales de este año. En pocas palabras, la inflación ha sido este factor, no digo sorpresa, pero que ha ayudado a mantener la estabilidad o que se ha mantenido estable durante toda la parte de la crisis del año pasado, la crisis sanitaria del año pasado, y que sigue dando de qué hablar en este año al mantenerse en estos rangos de seguridad que comentas, ¿no? Totalmente. La verdad es que la inflación el año pasado fue muy volátil, sorprendió y cuando sorprendió al alza, pero básicamente por factores distintos a los recesivos. Curiosamente, los economistas, y siendo aquí sinceros, estábamos esperando que la recesión mordiera más los precios y viéramos cifras de inflación más bajas el año pasado. Probablemente sea hasta este año cuando ese factor incida mucho más, pero de nuevo, al menos en el primer trimestre va a haber ahí una base de comparación que la puede impulsar al alza, pero de nuevo, por un tema de comparativo anual y no por algún tipo de presión por el lado de la demanda. La próxima semana, además, el jueves justamente, habrá un anuncio de decisión de política monetaria por parte del Banco de México. ¿Cuáles son tus perspectivas al respecto, Joel? Mi perspectiva no es tan relevante como los puntos y la significancia de la reunión, creo yo. Okay. Yo también espero, como el consenso de mercado, 25 puntos base de recorte para ese jueves que estamos por vivir. Sin embargo, déjame subrayar 4 puntos interesantes de la reunión que estamos a punto de ver. 1, su relevancia histórica.
La del año pasado, la pausa que se hizo el año pasado, después de 11 movimientos, no fue la primera en la historia de Banxico, desde que tiene la tasa de interés como herramienta principal de política monetaria. Pero esta, si deciden recortar, será la primera vez que se reactive un mismo esfuerzo de relajación en presencia de exactamente el mismo choque económico, que es la pandemia. Ese yo creo que es un primer punto. Un segundo punto es que será una reunión donde la mayoría de los miembros, 3 de los 5, habrían sido propuestos por el gobierno en turno. Ya tenemos un nuevo miembro en la Junta de Gobierno, lo cual la verdad no creo que tenga una relevancia significativa en términos de autonomía del Banco Central, como sí la tiene en cuanto creo que puede arrojar un nuevo equilibrio de opiniones, que me lleva a mi tercer punto. Creo que ese nuevo equilibrio está de tal forma configurado que creo yo que ese nuevo elemento, esa nueva subgobernadora puede tener un sesgo de neutral a Paloma como parte de la nueva composición de la Junta de Gobierno. Y creo que va a ser natural y comprensible, a la luz de que estamos viendo una inflación en control y una actividad económica que sigue teniendo riesgos importantes a la baja. La verdad es que veo muy difícil que cualquier miembro adopte un tono halcón o un tono que nos indique que no solo van a dejar de recortar, sino que pueden empezar a normalizar o elevar las tasas de interés. Creo que eso no lo estamos viendo en ninguna latitud global. Y un último punto, factor positivo contra factor normativo. ¿Qué deberían de hacer contra qué es lo que creo que van a hacer? La verdad es que dadas las condiciones y todo el marco macroeconómico, creo que le da a Banxico hasta para recortar entre 100 y 150 puntos base adicionales durante el 2021. Sin embargo, creo que lo que hemos visto en términos de diversidad de posiciones, criterios y opiniones y lo cambiantes que han sido algunas de estas, nos da para pensar que al menos sea la mitad de ese esfuerzo repartido durante el 2021. Oye, Joel, antes de terminar, ¿por qué no nos ayudas a recordar, ahorita que mencionaste el factor halcón y el factor paloma, a qué te refieres con cada uno de estos para el público que nos escucha? Sí, interesantísimo. Se refiere a las expresiones de dovish y hawkish que se importan de los Estados Unidos y se refiere a cuando la actitud de la autoridad de política monetaria se relaciona con una mayor probabilidad de un recorte en tasas. Normalmente se asocia con una actitud dovish o paloma. Y lo contrario, cuando es una actitud mucho más estricta respecto a las posibles presiones al alza en la inflación y que hace más posible un alza en las tasas de interés que una baja, normalmente lo reconocemos como una actitud hawkish o halcón. Excelente. Joel, muy interesante el panorama que nos das el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de la segunda temporada de Análisis Viva. Al contrario, siempre un gusto. Muchas gracias. Él es el analista económico Joel Virgen. Y a ustedes muchas gracias también. Nos escuchamos la próxima semana. Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.